nuestras Biblias en la carta o la epístola de los Romanos, capítulo 12. Carta o epístola de los Romanos, capítulo 12, si el Señor lo permite, vamos a estar hoy entre los versículos 17 al 21, mis hermanos. Romanos, capítulo 12, versículos del 17 al 21. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Bien. Escuché por ahí esta frase que decía: la venganza es un manjar muy dulce, es muy dulce, pero lo bueno de la venganza es que no engorda, no da diabetes, entonces se puede comer muchas veces, se puede comer muchas veces, mis hermanos. La evidencia empírica nos demuestra que los seres humanos, todos los seres humanos, los que han nacido desde el principio, los que están naciendo y los que van a nacer, todo ser humano está más presto a devolver un agravio que a devolver un favor. Es más fácil para nosotros devolver un agravio que devolver un favor. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque el agravio, la venganza, es más dulce que hacer un favor, que hacer un bien. En nosotros está ese placer, mis hermanos, de devolver mal por mal. Está dentro de nosotros, mis hermanos. Ahora, es muy raro poder encontrar una persona que diga abiertamente: ¿cómo me deleito yo en la venganza? ¿Cierto? Sería algo, ¿sí? Pueden haber, ¿no? Que uno escuche y diga: ¿cómo me deleito yo vengándome y ver sufrir al que me hace daño? Porque pues moralmente no es correcto decir eso, ¿no? Pero mis hermanos, no nos echemos mentiras, que dentro de uno sale un fresquito cuando uno ve a su enemigo, al que le ha hecho uno daño, al que lo ha lastimado, lo ve uno sufrir, ¿sí o no? No nos digamos mentiras. Uno siente un fresquito, ¿cierto? Porque hay un placer en la venganza, mis hermanos. ¿Y por qué hay un placer en la venganza, mis hermanos? Porque dentro de nosotros, dentro de cada ser humano, hay un sentimiento de justicia. Todos cargamos con ese sentimiento de justicia que nos indica que el mal debe ser castigado. Ustedes han notado que tanto en el cine como en la televisión, ¿cierto?, hay un tema relevante y recurrente casi en todas las películas y en todas las novelas. ¿Saben cuál es ese tema recurrente? La venganza. Y mira que Hollywood, ¿no?, y nuestras productoras de televisión entienden muy bien y tocan una parte muy importante del ser humano, porque ellos entienden que dentro de nosotros hay un sentimiento de justicia que reclama que el mal sea castigado. Y por eso, mis hermanos, cuando uno está viendo una película y al final el malo recibe su merecido, uno cómo se siente, ¿no? De verdad. Nosotros el viernes estábamos viéndonos, mi esposa y yo, una película, pero eso era y el tipo era malo. Y entonces uno lo ve y se llena, ¿cierto? Y quisiera uno que de verdad cogerlo, cuando al final el protagonista de la película le da el merecido. Y de verdad, que hablo por mi experiencia, yo me sentí bien. Yo dije, recibió lo que merecía, ¿sí o no? No, es la verdad, o sea, ¿para qué nos vamos aquí a engañar y a poner en postura? Yo me sentí bien,
Y les cuento una cosa, yo tengo una debilidad por esas películas, que el malo reciba su castigo, ¿no? Y uno le provoca como comerlo también, y celebra cuando el protagonista lo hace. Pero mis hermanos, ¿por qué sucede eso? Porque la lógica humana, la lógica del ser humano, es que la venganza está bien, porque hay que retribuirle al mal lo que se merece. No puede quedar impune, ¿cierto? Pero debemos decir, mis hermanos, que esa cosmovisión, esa mirada que tiene el mundo sobre la venganza, sobre que el malo reciba su merecido y que nosotros también nos venguemos, ¿cierto? Porque eso es lo que el mundo nos dice, ¿no? Mis hermanos, a la luz del Evangelio, esa mirada que tiene el mundo es totalmente errada. Está mal esa mirada. Nosotros no debemos ver así las cosas, no. Yo entiendo que el maltrato que sufren los cristianos, que podemos sufrir nosotros, tiene una gama amplia, ¿no? Muy amplia. Por ejemplo, el agravio que podemos recibir va desde un insulto, porque nos pueden insultar por ser cristianos, por ser evangélicos, ¿cierto? O nos pueden aislar. Podemos sentir aislamiento, ¿no? En el trabajo, con los amigos, en la familia, ¿cierto? Empiezan a aislarlo, ¡ay, este evangélico! Y empiezan a aislarlo, porque empezamos, ¿qué? A pensar de una manera distinta a la que piensan ellos. Pero también, mis hermanos, se puede percibir que nuestros seres queridos nos dejen de amar. Esa es una parte dura que podemos recibir nosotros como cristianos. El desamor de nuestros seres queridos. Pero también, como los cristianos del primer siglo, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, ellos recibían maltrato físico, persecución, y también recibían ¿qué? La muerte por seguir a Cristo. Por seguir a Cristo, mis hermanos. Entonces, uno se puede llenar de indignación contra ese maltrato, ¿no? Y puede verlo hasta quizás injusto, ¿cierto? Que suceda. Pero mis hermanos, ¿cómo nosotros debemos responder ante tanta hostilidad? Ante el maltrato, ante el desprecio, ante el dolor que nos inflijan otros. ¿Cómo nosotros, como cristianos verdaderos, podemos responder a nuestros enemigos? A los que nos ultrajan y a los que nos están persiguiendo, nos están causando dolor, daño, ¿sí? Puede ser dentro de la familia misma, ¿no? En el seno de la familia, recibir ese dolor. ¿Cómo vamos nosotros a responder, mis hermanos? ¿Acaso vamos a responder pagando mal por mal? ¿Vamos a devolverles el mal que nos han hecho? ¿Cómo, mis hermanos? Pues el Evangelio nos dice que nosotros no debemos vengarnos de nadie. No debemos pagar mal por mal, no debemos hacer. No debemos infligir ningún dolor, ninguna venganza contra nuestro enemigo, contra el que nos hace daño, mis hermanos. El Evangelio nos dice que nosotros debemos dejarle a Dios que la venganza, la ira, que Él trate con nuestros enemigos, pero que nosotros no vayamos a hacer eso, mis hermanos. Y eso es lo que va a hablar el apóstol Pablo en los versículos 17 al 21, mis hermanos. Ese es el resumen de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dejemos lugar a la ira de Dios, dejemos que Dios vengue, ¿sí? Porque la venganza no es tuya, no es mía, la venganza es de ¿quién? Del Señor. Él es el encargado de hacer justicia, no nosotros, mis hermanos. ¿Bien? Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Versículos 17 y 18 en nuestras Biblias. ¿Estamos ahí?
¿Ya estamos ahí? Dicen las Escrituras, no paguéis a nadie ¿qué? Mal por mal. Procurad ¿qué? Lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros ¿qué? Estad en paz con todos los hombres. Bien, entendamos algo para comenzar, mis hermanos. Y es que todos los seres humanos, todos, tú y yo, hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué significa eso, ¿sí? ¿Qué significa que seamos creados a imagen y semejanza de Dios? Eso significa que aspectos de Dios, de su personalidad, ¿cierto?, están reflejadas ¿en quién? En nosotros. Entonces, Dios es un Dios que es un ser moralmente activo, ¿sí? Nosotros también llevamos reflejado esa moralidad de Dios. Por eso nosotros reaccionamos ante la injusticia, ¿sí? Ante una violación, un asesinato, un maltrato. ¿Tú eres indiferente a eso? Eso toca tus fibras, ¿sí? Y tú sientes indignación, rabia. Y uno quisiera como coger al tipo y ahorcarlo, a la persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros llevamos ese aspecto de la naturaleza de Dios. Dios es un ser moral y moralmente activo. Él tiene una respuesta a la actuación del ser humano. Ustedes creen que el hombre peca, ¿no? Como peca deliberadamente y es malo y hace las cosas más crueles y perversas. ¿Cómo está Dios frente a ese pecado? ¿Tú crees que Dios está pasivo? ¿Está quieto, indiferente? ¿Que los hombres pueden hacer las aberraciones más horribles y que Dios se hace de la vista gorda o voltea su rostro? No, mis hermanos. Dios está respondiendo contra el pecado del hombre. Y mis hermanos, la respuesta de Dios es su ira, su justicia, su venganza, mis hermanos. Esa es la respuesta del Señor. Entonces dentro de nosotros hay un sentimiento de justicia que nos dice que el mal debe ser castigado, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Porque somos seres a la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros entendemos que el mal debe ser castigado, debe ser reprendido. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? ¿Dónde nace el problema? El problema nace es que nuestro pecado toma lugar y nos lleva a tomar acciones para nosotros mismos castigar ese mal. Ahí está el problema. El problema es que nuestro pecado nos lleva a actuar y a tomar la justicia por nuestras propias manos. Ahí caemos en el pecado, mis hermanos. Entonces, en medio del maltrato, nuestro pecado toma lugar, ¿no? Y nos dice que debemos pagar mal por mal. Cuando la mente humana observa el asunto, ¿cierto? Y nuestra mente ve cómo es que el mal es prosperado, cómo se maltrata, ¿cierto? Cómo se destruye a las personas, nuestra mente llega a la conclusión de que nosotros no podemos tomar a la ligera ese mal que se está cometiendo. Que no podemos voltear la mirada e ignorar eso, sino que nuestra mente nos dice que ese mal debe ser vengado, debe ser castigado. Y el problema es que nos lleva a actuar. Cuando nosotros debemos dejar la venganza ¿a quién? Es al Señor, que Él obre. Y mis hermanos, yo sé que eso es algo muy difícil. Es muy difícil entre nosotros, porque nosotros reaccionamos rápidamente. Por eso somos seres morales, hechos a la imagen y semejanza de Dios. No somos indiferentes al mal, ¿no? A la violencia, a la injusticia. Pero mis hermanos, nosotros debemos luchar contra nuestros impulsos, frenarlos. Yo sé que es una tarea difícil, ¿verdad? Esto no se logra de la noche a la mañana, pero nosotros debemos trabajar en ese sentido, de la mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo, que Él cambie nuestros corazones y que cambie nuestra manera de actuar, ¿sí? O de reaccionar.
Miremos en las Escrituras algunos ejemplos de cuál es la instrucción del Evangelio respecto a este punto, ¿sí? Y comencemos con Primera de Tesalonicenses, vamos a ir más adelantito. Primera carta a los Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, ese es el orden. Capítulo 5, no perdamos Romanos, ¿no? Porque vamos a volver a... Entonces, por ninguna circunstancia nosotros debemos tomar la justicia por nuestra propia mano, ¿no? Y con estos textos que vamos a ver, es que vamos a ver cuál es la instrucción del Evangelio hacia ese punto, ¿sí? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5? Miremos el versículo 15. Versículo 15. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Listo. Primera de Tesalonicenses, miremos el versículo 15, mis hermanos. Ahí todos leámoslo juntos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Cuál es la instrucción del Evangelio ahí? ¿Que debemos pagar mal por mal? No. ¿Que debemos tomar la justicia por nuestra cuenta? No, mis hermanos. No podemos hacer eso. Yo sé que es difícil para unos, pero es la instrucción del Evangelio. Miremos otra cita, mis hermanos. Génesis capítulo 50. Vámonos al principio. Génesis capítulo 50. Versículo 15, mis hermanos. Recuerden que nosotros estudiamos estos textos, ¿recuerdan? Los jueves en nuestros estudios bíblicos. Mis hermanos, el contexto de lo que vamos a leer en Génesis es que José sufrió el mal de sus hermanos. Sus hermanos lo odiaron, lo aborrecieron, lo quisieron matar, lo intentaron matar, lo vendieron como esclavo, hicieron toda clase de mal. Entonces, en esa situación, José, desde una mirada humanística, ¿no? De una mirada del mundo, José tenía todos los argumentos a su favor. ¿Para qué? Para vengarse de sus hermanos. Porque sus hermanos le hicieron mucho mal, lo aborrecieron, lo odiaron, le tenían celos, envidia, lo quisieron matar, lo intentaron matar, lo vendieron como un esclavo. Entonces, si nosotros miramos esta situación con los ojos del mundo, entonces perfectamente y legítimamente José podía vengarse de sus hermanos. Y si lo hacía, ¿qué iba a hacer el mundo? Lo iba a aplaudir. Bien hecho, que reciban su merecido. ¿Por qué lo trataron así de mal? Pero José, ¿con qué mirada vio a sus hermanos? Génesis capítulo 50, versículo 15. ¿Ya estamos ahí? Sí. Leámoslo todos, mis hermanos. Viendo los hermanos de José que su padre era que murió Jacob, ¿no? Dijeron, quizás que nos aborrece nuestro hermano. O sea, ellos estaban tranquilos, ya estaban ahí con José en Egipto. José se portaba muy bien con sus hermanos, no les hacía ningún mal. Y los hermanos de José estaban pensando que José no se había vengado de ellos, los trataba bien, les daba de comer, porque recuerden que José aquí ya no era ese esclavo que llegó a Egipto, sino que aquí ya era el primer ministro de Egipto. O sea, estaba Faraón y de segunda, ¿sabe quién estaba? José.
tenía todo el poder, todo el poder. Era el soberano en Egipto. Entonces ellos dijeron, mi papá vive, mi papá nos protege, José no se venga de nosotros. Pero cuando murió el viejo Jacob, los hermanos tuvieron miedo y dijeron, ahora sí, se nos fue el que nos cuidaba. Y como no está mi padre, de seguro José se va a vengar de nosotros. No lo hacía antes porque mi padre vivía, pero ahora que no está el viejo, se va a vengar de nosotros. Nos va a cortar quizás la cabeza, nos mete en la cárcel. Estaban como temerosos, estaban miedosos. Y sigue diciendo, quizás que nos aborrecerá José y nos dará que el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Ven? Ellos estaban mirando desde la perspectiva del mundo, porque para el mundo es lógico que José hubiera hecho la venganza, que se hubiera vengado, que les hubiera infligido dolor y quizás los hubiera llevado a la muerte. José podía haberlo hecho, ¿sí o no? Tenía todos los argumentos José para hacerlo. Me hicieron daño, me lastimaron de joven, sufrí el rigor del mal de ellos y ahora tengo todo el poder sobre ellos. Puedo mandar a los ejércitos egipcios para que los maten y ellos me obedecerán. José era el soberano de Egipto. ¿Y cómo respondió José? Con la mirada del mundo. Él tomó la venganza en sus propias manos. Versículo 19, saltémonos al 19. Estamos ahí en el 19. Y respondió José, me vengaré de ustedes, les haré sufrir, van a pagar lo que me hicieron. ¿Sí? Esa fue la respuesta de José. ¿Qué dijo José? Respondió José, ¿qué? No temáis, tranquilos, no tengan miedo, acérquense a mí. O sea, cuando José les dijo eso, es que José estaba viendo en ellos que el miedo más violento que está. O sea, la cara de esos tipos estaba, ¿cómo sería el miedo? José lo percibió y dijo que no temáis. ¿Acaso estoy yo qué? ¿Por qué le dice esto José a los hermanos? Claro, José en otras palabras le está diciendo, tranquilos, no tengan miedo, yo no les voy a hacer nada. Ustedes tienen que responder delante de ¿quién? De Dios. Él determinará si los juzga, los castiga, los manda al infierno por la eternidad o les da la salvación. Y estarán con Él por la eternidad para siempre. Pero yo no estoy en lugar de Dios, dijo José. Yo no voy a impartir justicia. Eso no me corresponde a mí. Porque la venganza no es mía. ¿Es de quién? Es del Señor. O sea que José estaba dejando lugar para la ira de Dios. Que Dios actuara, Él no iba a actuar. Yo sé que es duro, ¿no? Porque tú ver al frente al que te ha hecho daño, al que te ha lastimado, y tú teniendo el poder para poderle infligir dolor, la reacción natural del hombre que es hacerle daño, de verdad, ¿sí o no? Pero uno contenerse y decir, no tengas miedo, yo no te voy a hacer nada. Tú me heriste bien, me lastimaste, el Señor tenga piedad de ti y Él trate contigo. Él es el que va a determinar sobre ti, yo no. Mis hermanos, hacia allá debemos llegar nosotros. A unos se les puede facilitar, pero a otros no. Pero ¿cuál es la instrucción del Evangelio? Dejar esto en las manos de ¿quién? Del Señor. Otro texto, mis hermanos, para ver esta verdad, vámonos a Proverbios, ahí Antiguo Testamento. Eso está adelantico de los Salmos. Está el libro de los Salmos, sigue Proverbios. Y vámonos al capítulo 24 de Proverbios. Entonces aquí Salomón nos va a hablar también del mismo tema, ¿no? Y
cómo debe ser nuestra actitud frente a aquel que nos hace daño y nos causa dolor, ¿sí? Ahora, no se van a imaginar el enemigo, no, puede estar dentro de nuestra casa, ¿no? Puede estar dentro de la iglesia, puede ser muy cercano a nosotros y quizás nosotros le amemos demasiado y nos cause dolor. Eso es más duro, ¿no? Pero ¿qué nos dice el rey Salomón, entregándonos de su sabiduría? Nos dice lo siguiente, Proverbios capítulo 24, versículo 29, ¿estamos ahí? Proverbios capítulo 24, versículo 29, dice así las escrituras. Léanlo todos conmigo, ¿no? Léanlo todos. No digas, ¿qué? Como me hizo, así que así le haré. Ese es el pensamiento de quién? Del mundo. ¿Sí ven? ¿Sí ven las dos perspectivas, las dos miradas de la vida, hermanos? Uno es la corriente de este mundo y el otro es el evangelio, mis hermanos. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra mirada? ¿Cómo vamos nosotros a ver este mundo? ¿Con los ojos de este mundo cruel? ¿O vamos a ver con los ojos del evangelio? ¿Cómo vamos a ver esta vida, mis hermanos? Entonces, la mirada del evangelio es que no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago que al hombre según su obra. Como me hizo, así le haré. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Así le haré. Pero ¿cuál es la instrucción del evangelio, mis hermanos? No paguemos mal por mal, sino que más bien, mis hermanos, la invitación del evangelio es que a que procuremos hacerle bien a los hombres y especialmente a nuestros enemigos. Qué cosa tan dura, qué cosa tan difícil. O sea, tú tener al que te hace daño y tú hacerle bien, hacerle favor, servirle. Quizás muchos tomen la oportunidad de servirle, pero servirle es veneno también. Hay más, ¿sí? Sí, aquí lo vemos así, pero eso es terrible cuando la venganza se posa en el corazón del hombre. Es algo terrible eso. Y se pueden pensar y maquinar las cosas más perversas contra el enemigo. Así es. La venganza tiene una gama de expresiones grandísimas, hermano, grandísimas. Tales como, por ejemplo, ¿no? La venganza tiene como expresiones el insulto, ¿sí? Otra expresión de la venganza es la ironía, ¿no? Es cuando tú hablas con ironía. Es que ahí se está vengando, ¿no? Y lo puya, ¿no? Y uno sabe, me las está echando a mí porque quiere vengar, ¿sí? Pero también los silencios incómodos. Buenas, no contestan. Me estoy vengando. Y eso lo hacen mucho, ¿no? En los hogares. A vengarme de este, lo ignoro, porque otro es ignorar, ¿no? La ley del hielo. Esa es una manifestación de la venganza, ¿sí? Las miradas asesinas. Unos tienen una mirada que ya lo matan a uno con ella. Le atraviesan el corazón como si fueran una daga, un puñal. ¿Ah? Las muecas de desprecio. Ustedes las mujeres son un poco más expresivas, ¿no? Pero las muecas de desprecio. El chisme es otra expresión de venganza. Difamar sobre la persona, ¿no? Murmurar sobre esa persona. Y otra manifestación, otra expresión de la venganza es ya la parte física, ¿no? Ya es actuar físicamente, infligirle ya dolor físico, con puños, con armas, ¿sí? Pero mis hermanos, ¿cuál es la invitación del evangelio, mis hermanos? Que nosotros debemos luchar contra todas esas manifestaciones de venganza.
Debemos dar la pelea, mis hermanos. Yo sé que no es fácil, pero debemos batallar contra todo eso. Ahora, para que nosotros podamos batallar contra eso, nosotros debemos echar mano del Evangelio, de las misericordias de Dios. Yo les pregunto, mis hermanos, antes de que conociéramos al Señor, ¿cómo vivíamos nosotros? Vivíamos en rebeldía, ajenos al pacto del Señor. Lo más terrible es que vivíamos como enemigos de Dios, éramos enemigos de Él. Quebrantábamos su ley, pecábamos contra Él, hacíamos mal, no nos importaba el Señor, éramos su enemigo. Mis hermanos, ¿cómo nos trató el Señor? ¿Cómo nos trató el Señor? Mira, el Señor tenía todos los argumentos del mundo, de esta vida, para infligirnos dolor, para castigarnos y enviarnos al infierno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Porque es que nos portábamos bien delante de Él. No, ni aún aquí conociendo el Evangelio nos portamos todavía bien. No tenemos fallas, pecados, no cometemos todavía errores, no tomamos malas decisiones. El Señor tenía todos los argumentos ¿para qué? Para hundirnos bajo su ira, para aplastarnos. Y si Él lo hubiera hecho, estaba en todo su derecho de hacerlo. Y era justo que lo hiciera, ¿cierto? O alguien iba a decir, no, ¿por qué eres tan injusto? ¿Por qué me tratas así? ¿Será que alguien podía decirle eso a Dios? ¿Por qué me tratas así? ¿Eres tan injusto? No, Dios es justo. Entonces, mis hermanos, ¿qué hizo el Señor? ¿Nos trató con crueldad? ¿Nos pagó mal por mal? ¿Eso hizo el Señor? Mis hermanos, el Señor nos pagó bien por todo ese mal que nosotros le hicimos. Y nos mostró misericordia. Recuerden que la palabra misericordia viene del latín miseria y corazón. O sea que Dios nos vio como miserables, perdidos en tinieblas, arruinados, y su corazón se movió a la compasión. En vez de vengarse de nosotros, de aplastarnos bajo su ira por todo el mal que le habíamos hecho, su corazón se movió a compasión y se acercó a nosotros y nos salvó, nos rescató y nos ama. Derrama de su amor, mis hermanos. Entonces, nosotros debemos echar mano de eso y actuar de la misma manera. Si Dios nos mostró misericordia, nosotros ¿qué debemos hacer con nuestros enemigos? Mostrar misericordia, tratarlos de la misma manera. Como el Señor nos trató, así tratemos a los demás, mis hermanos. Ahora, Pablo pasa a decirnos que no debemos pagar mal por mal, y que más bien nosotros debemos procurar hacerle el bien a todos los hombres, aunque esté en nuestras manos, dice Pablo. Hay veces que es imposible, ¿no? Porque el enemigo sigue enganchado, no quiere dar su brazo a torcer, ya no podemos hacer nada, que él siga siendo enemigo. Pero mientras esté en nuestras manos, ¿qué debemos hacer? Procurar estar en paz y hacerle bien, ¿sí? Y no meternos con nadie. Pero mis hermanos, Pablo pasa a decirnos que descansemos nosotros en la justicia de Dios. Volvamos a Romanos capítulo 12, de eso que estamos estudiando, mis hermanos. Y miremos ahora el versículo 19. Estamos ahí, Romanos capítulo 12, versículo 19. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Yo quiero que lo leamos todos, mis hermanos. Dice que no os venguéis, ¿qué? Bueno, ¿cuál es la instrucción del Evangelio? Que no nos venguemos nosotros,
No tomemos la justicia por nuestra propia mano. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Y fíjense cómo nos está tratando Pablo. ¿Cómo? Esa es una expresión tierna, amorosa. ¿Y por qué nos trata así con cariño Pablo? Porque Pablo está pastoreando. Y Pablo, como pastor, está entendiendo que no es fácil morir a la venganza. Porque nuestros corazones pueden llenarse de un nivel de rencor tan grande, hermano, que desarmar esa bomba de tiempo es casi imposible. Ustedes han conocido personas que están llenas de rencor y de odio por otras personas que le han maltratado en su vida, que le hicieron daño. Para que esas personas perdonen a esa otra persona, eso es como que casi imposible. Y llegan a la tumba con esos rencores, con esos odios, esos deseos de venganza. Entonces desarmar esa bomba de tiempo es algo difícil, casi imposible. Entonces Pablo entiende, ¿sí? Y nos está pastoreando y está diciendo, hijitos, hay que hacer algo. Pablo, pero es que miren. No, papito, pero no era eso. Pablo, pero es que quiero vengarme. Hijo mío, no lo hagas. No lo vayas a hacer. Así nos está hablando Pablo. Pero porque nosotros le presentamos muchos argumentos. Pero es que esto es... Y Pablo está diciendo, no era eso, mi hijo. Hijitos, amados, o sea, mire cómo nos está tratando con ternura Pablo, ¿no? Y nos está diciendo que no paguéis vosotros, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que ¿qué? Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es muy importante este punto, porque Pablo no está trayendo una enseñanza nueva. No es algo novedoso y moderno. No es una revelación que él esté recibiendo sobre este punto. Sino que esto estaba escrito ya desde ¿dónde? Desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y eso estaba ya en Deuteronomio, donde dice, mía es la venganza, yo pagaré. Ya el Señor le había dicho a su pueblo, mía es la venganza, yo voy a pagar, dejen lugar a mi ira, yo soy el que voy a actuar, no ustedes. Y Pablo le está recordando esto a sus hermanos judíos y de paso a nosotros, que Dios ya había determinado esto desde cuándo, desde el principio. Y que esto no podemos olvidarlo ni perderlo de vista. Dios es el que va a vengar nuestro dolor, todo el mal que nos han hecho. Todo el sufrimiento que nos han causado, Dios lo va a vengar un día, mis hermanos. No seamos impacientes cuando Él no lo va a destruir. ¿Cuándo? Porque es que hay veces que hago en eso. ¿Cuándo le va a torcer el pescuezo, Señor? ¿Cuándo? Dejemos eso en las manos del Señor. Ahora, la invitación del Evangelio es que es aún más dura. ¿Por qué? Porque no es, Señor, ¿cuándo le vas a torcer el pescuezo? No, Señor, sálvame. Señor, perdónalo. Cambia su corazón, Señor, mira la atención. Hazlo mi amigo. No, durísimo, ¿no? Es duro, mis hermanos, pero debemos dejar eso en las manos de quién. Del Señor. Ahora, yo quiero que miremos algo del pasaje que Pablo nos está mostrando. Y es que la venganza en sí no es mala, no es pecaminosa. Es legítima la venganza, legítima. Porque, mis hermanos, todo pecado, nos dice las Escrituras, se está cometiendo ¿contra quién? Contra Dios. Cuando yo peco contra ti, ¿sí? Cuando yo te hago algo malo, realmente no te estoy haciendo algo malo a ti, sino que en el fondo la realidad es que yo estoy pecando es contra quién, es contra Dios. Nosotros pensamos que le hacemos mal al prójimo, pero lo que no estamos entendiendo y lo que no entienden los hombres es que lo están haciendo directamente contra Dios, porque el prójimo lleva la imagen y semejanza de Dios. ¿Ves? El asunto es difícil, ¿no? Entonces, como Dios es la única realidad del universo, el único valor
Entonces es legítimo que Él vengue el pecado, ¿no? Lo que humilla su gloria, lo que pisotea su nombre, es legítimo que Él lo vengue, que Él repare ese daño. ¿Por qué se vuelven pecaminosos nosotros? Porque nosotros nos ponemos en el centro del mundo. Entonces quitamos a Dios del trono, nos sentamos nosotros en el trono y pensamos que cuando uno hiere, nosotros somos los más importantes, nosotros tenemos que vengar eso. Y así no es. Es Dios el importante, es contra Él al que le ofende, y entonces es legítimo que Él venga y haga justicia por el mal que han cometido. Por eso Él desde el principio nos dijo: dejen en mis manos la venganza, porque mía es la venganza es legítima, pero viene de parte de Dios. Cuando viene de nosotros es pecaminosa, cuando viene de Dios es santa y es justa. ¿Entienden eso? Es justa, mis hermanos. Entonces, la venganza se vuelve pecaminosa cuando la tomamos en nuestras manos, pero cuando Dios viene es legítima. Y nosotros debemos aprender del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dejó la venganza, dio lugar a la ira de Dios. Él no tomó la venganza por sus propias manos. Él dejó que Dios actuara, que su Padre actuara. Y vamos a ver este ejemplo en Primera de Pedro. Vámonos a Primera de Pedro. Entonces tomemos este ejemplo del Señor Jesucristo. Como el Señor lo hizo, nosotros también ¿qué? Debemos hacerlo, porque ¿recuerdan la máxima que yo siempre les he enseñado? ¿Recuerdan la máxima? El siervo no es mayor que su Señor. Entonces, si el Señor lo hizo, el siervo ¿qué tiene que hacer? Hacer lo mismo. Él no es mayor para decir: no, yo no lo hago. Estamos cometidos a eso. Recuerden esto siempre, esta máxima de vida: el siervo no es mayor que su Señor. Si el Señor, siendo Dios encarnado, no tomó la justicia por su propia cuenta, sino que dejó la ira, dio ocasión a la venganza de Dios, ¿cómo no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 2. Mis hermanos, el contexto de esto es lo siguiente. El Señor Jesucristo, dice las Escrituras, que fue aborrecido por los hombres sin causa alguna. Sin causa alguna. Dígame, ¿será que habían motivos suficientes para aborrecer al Señor Jesucristo? Para odiarlo. Si Él era toda bondad, hermano. Él estaba lleno de amor y de misericordia. ¿Acaso Él vino con carruajes como los reyes y vino a tener una posición por encima de los demás? No, mis hermanos. Él, siendo Dios, el Rey de Reyes, vino y se hizo siervo, o sea, esclavo por amor a nosotros. ¿Había algún motivo para odiar a Jesús? ¿Para aborrecer a Cristo y querer matarlo? Ninguno, mis hermanos. Pero mira lo que sucedió. El hombre con su pecaminosidad odió sin causa a Cristo y lo aborrece. Eso es lo que hace el mundo, mis hermanos. El mundo, cuando no viene y se somete al Señor y no ama a Cristo, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Está aborreciendo al Señor. Y sin causa alguna, porque el Señor muestra su bondad aún sobre ellos. No los deja prosperar, no les trae la comida, no les trae el sol, la lluvia, no les da bienestar también al impío, pero aún así, recibiendo el favor de Dios, porque los tiene con vida, aún así le odia, le aborrece sin causa, porque no hay motivos para odiar a Dios. Y mira lo que sucede. Primera de Pedro, capítulo 2, miremos el versículo 21 al 23. ¿Estamos ahí? Dice: pues para esto fuisteis ¿qué? Llamados, porque también
¿qué? Cristo padeció por nosotros, oiga, dándonos ¿qué? Oiga, dejándonos ejemplo. ¿Qué tenemos que seguir? ¿Las pisadas de quién tenemos que seguir? Las pisadas del Señor. Y si el Señor lo hizo, nosotros como sus siervos, ¿qué debemos? Hacer lo mismo. ¿Ok? Y sigue diciendo, dándonos ejemplo para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. Oiga, eso está claro, ¿no? Clarito, debemos seguir el ejemplo del Señor. Sigue diciendo, versículo 22, el cual no hizo pecado, no había maldad en él como para que le odiáramos. Porque es que nosotros sí nos ganamos el odio de los demás, ¿no? Porque en momentos somos arrogantes. Yo me creo más que tú, entonces uy, pero estoy tan odioso. ¿Usted qué se cree más que yo? Beta, ¿sí? Porque nuestro pecado nos lleva, ¿sí?, a que los demás nos odien por nuestro comportamiento, por nuestra forma de ser. Es muy difícil que le caigamos bien a todo el mundo, ¿no? Pero mis hermanos, Jesús no tenía pecado. No había motivo para que la gente dijera, no, se me cae mal. Él era puro, santo, inmaculado, perfecto. No había pecado en él. Y aún así le odiaron y le aborrecieron sin ninguna causa. Y sigue diciendo Pedro que ni se halló ¿qué? Engaño en su boca. Tú me puedes odiar a mí si yo te engaño. Y puedes cogerme odio por eso. Y más cuando nos engañan nuestros seres muy queridos. Eso como duele, ¿no? Pero el Señor no engaña a nadie. El Señor habló con la verdad. ¿O había alguna mentira en el Señor? Ninguna. Y sigue diciendo, versículo 23. Quien cuando ¿qué? Me maldecía, no respondía con maldición. Oiga, uno es al contrario, ¿no? Me maldice, yo le maldigo mal. Porque yo tengo una grosería más grande para decirle. Y así son, ¿sí o no? Usted me dice ajo, yo le digo otras cosas más duras. Pero ¿qué hacía el Señor? Le maldecían, le insultaban. ¿Ustedes sabían que al Señor le arrancaban la barba? O sea, así literalmente le dejaron esto en carne viva. Así de malo fue la gente. ¿Y qué hacía el Señor? Se burlaron de él. Le pusieron la púrpura encima, una corona de espinas, y se burlaban que porque él era el rey de los judíos. Pero la burla era cierta, él realmente era el rey. Estaban matando a su rey. Mis hermanos, cuando le maldecían, ¿qué? Él no respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué? No amenazaba. ¿O es que el Señor amenazó a alguien en la vía del dolor? A nadie. Antes, al contrario, estando en la cruz, le dijo, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen, no entienden quién está aquí, están llenos de tinieblas y de oscuridad, su pecado no les deja ver, Señor, ten misericordia, mira la miseria en la que está, mueve tu corazón a compasión, dijo el Señor en la cruz. Y mira lo que dice Pedro como cierra. Dice que, sino que encomendaba la causa que a que al que juzga justamente. O sea que el Señor, ¿qué hizo? Igual que hizo José. ¿Se dan cuenta? Igual que toda la instrucción del Evangelio. Señor, me están maltratando, Padre mío. Estoy sufriendo el rigor del mal de los hombres. No me voy a vengar. Y el Señor podía vengarse, ¿sí o no? ¿De que él era Dios? ¿Ustedes creen que el Señor, si hubiera actuado y los hubiera aplastado bajo su ira en ese momento, era justo? ¿De que él es Dios? Estaban ofendiendo la majestad del rey. Pero mis hermanos, ¿por qué él no lo hizo? Porque él estaba tomando ¿qué? Nuestro lugar. Él te estaba representando a ti.
y como nos estaba representando, Él estaba haciendo lo que tú tienes que hacer. Por eso la verdadera santificación que vale no es la tuya ni la mía. ¿De quién? Es la de Cristo, la del Señor. Es la que cuenta. Es la obra de Cristo la que cuenta, no la de nosotros. Entonces Él dejó la causa ¿a quién, hermanos? Al Padre, al que juzga justamente. Él dijo, me están maltratando sin causa, Señor. Estoy sintiendo el rigor del mal, pero Señor, esta causa la dejo a ti, tú lo juzgarás. Si los quieres perdonar, los perdonarás. O si los quieres hundir en el infierno, los condenarás por la eternidad. Pero tuya es la causa, porque de ti es la venganza. Tan bello, ¿no? Ese ejemplo, mis hermanos, que debemos seguir. Pero mis hermanos, ¿qué piensa el mundo? El mundo no piensa de esa manera. Porque el mundo es, me voy a vengar 70 veces 7 yo. ¿Qué cuentos de perdonar 70 veces 7? Yo me voy a vengar 70 veces 7. Vámonos un momentito a Génesis capítulo 4 para ver esto. Génesis capítulo 4. Ya vamos terminando. Génesis capítulo 4, versículos 23 al 24. ¿Estamos ahí? Bien, Lamec fue un hijo ¿de quién? Fue un hijo de Caín. Ustedes saben quién es Caín en la historia bíblica, ¿no? En la historia de la humanidad. El hijo malo ¿de quién? De Adán y Eva, que mató a su hermano ¿quién? Abel, cruel. O sea, esa familia es cruel, está representando al mundo, ¿no? A los malos, ¿no? Y mira lo que pasa, versículo 23. Dijo Lamec a sus mujeres, oiga, mire lo perverso. Ya de entrada nos está hablando Génesis que cómo era el carácter de Lamec. Un pecador. Porque mis hermanos, ¿cuál fue el mandato del Señor? Génesis 2. Génesis 2:24. ¿Cuál es el mandato de Dios para el hombre? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué? ¿A qué? ¿A sus mujeres? A su mujer. A una sola. ¿Y serán qué? Una sola carne. Y entonces aquí volviendo a Génesis 4, Lamec le dice a quién. Ya tenía varias mujeres. Estaba quebrantando ¿qué? El mandamiento del Señor. ¿Lo están viendo? Ya entraba pecaminoso, pecador. Y dice, le dijo a sus mujeres, ¿no? A Ada y a qué? Y a Sila, eran sus mujeres. Oíd mi voz, mira la arrogancia de este hombre. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Lamec había matado, había asesinado, había vengado. Era un hombre cruel. Y mire el dicho, lo voy a matar. Y como se está ufanando de eso, ¿no? ¿Cuántos hombres no hay así en el mundo? Ellos se creen que deshacen y matan y comen del muerto. ¿Sí? Y sigue diciendo, versículo 24. Si 7 veces, ¿qué? Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué está diciendo? El dicho es que, bueno, si a Caín se venga 7 veces, a Lamec, él se creía el más importante que su abuelo, ¿no? Que su padre. Caín dice que a mí no 7 veces, sino que 70 veces 7 será vengado. ¿Ya les suenan esas palabras familiares? ¿Dónde pueden relacionar más o menos esas palabras en el Nuevo Testamento? Vámonos a Mateo, capítulo 18. Porque es muy probable que el Señor Jesucristo, cuando dijo esto, estaba pensando en Génesis 4, mis hermanos. Mateo, capítulo 18. Ustedes miren cómo piensa el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? Voy a vengarme 70 veces 7, ¿no? Mis hermanos, ¿cómo piensa el Evangelio?
¿Cuál es la invitación del Evangelio a nuestras vidas? Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, ¿no? Para entrar en contexto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿estamos ahí? Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Qué le dijo el Señor? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino que aún hasta 70 veces 7. El mundo dice, voy a vengar 70 veces 7. Y el Señor dice, no, ustedes mis hijos deben perdonar 70 veces 7. Perdón, ¿tú las ven? Las dos miradas, el mundo y el Evangelio. ¿Dónde estás parado? ¿A quién vas a seguir? ¿Al mundo o a Cristo? ¿Cuál es la instrucción que vas a obedecer? ¿La del mundo o la de Cristo? Y para terminar, volvamos a Romanos. Miremos el versículo 20 al 21. Ya con esto terminamos, mis hermanos. Dice la Escritura. ¿Estamos ahí? Versículos 20 y 21. Volvemos a Romanos capítulo 2. Pablo nos va a hablar ahora que nosotros tenemos que ahora ser proactivos y hacerle bien a quién, a nuestros enemigos, hacerles bien, a ese que nos maltrata, que nos ha herido, que nos ha hecho daño, tenemos que hacerle ¿qué? Bien. ¿Y qué dice Pablo? ¿Estamos ahí? Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué? Dale. Cuidado que el mundo dice que se muera de hambre, ¿sí? Así piensa el mundo, ¿no? Pero nosotros, la instrucción del Evangelio es que o sea, servirle tú a tu enemigo, al que te ha hecho daño, al que te ha lastimado. Pero mis hermanos, esa es la instrucción. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, que se muera de sed ese infeliz. Eso dice el mundo, ¿no? Pero ¿qué dice el Evangelio? Voy a darle de beber. Voy a mitigar su necesidad. Tremendo. Sigue diciendo. Pues, haciendo esto, ¿qué? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir ahí Pablo? Ojo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego o carbones encendidos, podemos traducir también. ¿Qué pasará? Se amontonarán sobre la cabeza de quién. Esas ascuas de fuego, o carbones encendidos, ¿sobre quién se va a posar? ¿Sobre la cabeza de quién, según Pablo? ¿Sobre quién? Sobre los enemigos, muy bien. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Que cuando nosotros le mostramos benevolencia, ¿no? Y le hacemos bien a nuestro enemigo, estamos buscando que un rayo le caiga y lo partan, ¿no? Que se queme en el infierno, que arda por siempre, aunque yo le hago el bien, uy, que lo destruya, Señor. ¿De eso está hablando Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? Esa simbología de ascuas o de carbones encendidos que se posen sobre la cabeza de nuestro enemigo, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de lo siguiente. Y es que cuando tú le muestras benevolencia a tu enemigo, cuando tú le haces bien a tu enemigo, ¿sí? Ese que te ha causado mal, pero tú te portas bien con él, Pablo está diciendo que esa actitud tuya puede llegar a que el corazón de tu enemigo sea afectado de tal manera que se arrepienta. Que se arrepienta, que sienta vergüenza por haberte lastimado y diga, uy, qué pena. Yo le he hecho mal a este tan buena gente conmigo, y sienta pena. Y quizás llegue y te diga algún día, ven, perdóname. Sí, yo me he portado mal contigo, uy, sí, yo te he hecho daño. Pero él viendo esa bondad que recibe de ti y que tú estás ahí presto para ayudarle, eso puede hacer que él llegue al arrepentimiento.
De eso está hablando Pablo. Ahora, eso no se lo está inventando Pablo, eso está allá en Proverbios, también 25, porque Salomón dice lo mismo. Que nuestra actitud benevolente puede hacer que nuestro enemigo caiga en cuenta del error que está cometiendo contra nosotros y se arrepienta, sienta vergüenza. Y Dios puede usar esa situación, ojo, Dios puede usar esta situación ¿para qué? Para salvar a nuestro enemigo. Porque mientras tú le haces bien y él siente vergüenza, el Espíritu Santo puede trabajar y cambiar su corazón, su manera de pensar, y ese hombre llegar a los pies de Cristo, arrepentirse y cambiar su vida. Por eso es la invitación del Evangelio. Y termina diciendo Pablo: no seas vencido ¿qué? De lo malo, sino vence con el bien. Cuando tú te vengas, cuando tú haces la mueca, cuando tú le infliges dolor a tu enemigo, ¿sabes qué está diciendo Pablo? Que tú perdiste la batalla. La perdiste. No la ganaste. ¿El mundo qué piensa? ¿Cuál es el razonamiento del mundo? Que la ganaste y se vengó. Bien, bien, le dio su merecido, así es. El mundo pensó que tú que triunfaste. Pero según el Evangelio, ¿tú qué? Perdiste. ¿Por qué perdiste? Porque tú robaste lo que no era tuyo. ¿Yo robé lo que no es mío? Sí. ¿Qué robé lo que no era mío? A ver. La venganza. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, tú quitaste a Dios del trono, imagínate, y tú mismo te pusiste en el trono como Dios y aplicaste la justicia, algo que no te corresponde, porque la justicia es del Señor, la venganza es del Señor, la ira es del Señor. O sea, tú robaste en ese momento lo que es de Dios, te convertiste en un ladrón. Pecaste. ¿Sí ves el pecado? Pero mis hermanos, cuando nosotros vencemos el mal con el bien, ¿sí? Cuando somos benevolentes con nuestro enemigo y dejamos que Dios actúe y que la justicia de Dios actúe, Pablo está diciendo, ahí ganaste. Ganaste la batalla. Pero ¿qué dice el mundo? Este sí hay mucho novio. ¿Ah? No es que el dicho que dice que no menso, pero no menso. Es menso, pero no soy menso. Yo me desquito. O sea, para el mundo, si tú le haces bien a tu enemigo, perdió. O sea, para el mundo tú eres un tonto. ¿Sí? No, se dejó, mire. Pero para el Evangelio, delante de los ojos de Dios, ¿qué? Tú ganaste, venciste a tu enemigo. ¿Cómo? Haciéndole bien. La humillación no es para ti. Entiende, porque es que nosotros pensamos que si le hacemos bien a nuestro enemigo, el humillado ¿quién es? ¿Sí ve? Porque el mundo piensa de esa manera. Pero realmente en la perspectiva del Evangelio, ¿quién es el humillado ahí? Según Dios, es el enemigo el humillado, nosotros no. Más bien, nosotros ganamos la batalla. ¿Ven? ¿Cómo piensa el Evangelio? Por eso, mis hermanos, la vida cristiana es un verdadero milagro. Es un verdadero milagro. Porque vivir de esa manera, solamente por el poder de Dios podemos hacerlo. Porque en nuestras fuerzas odiaríamos, aborreceríamos, nos vengaríamos, le torceríamos el pescuezo a nuestro enemigo. Pero mis hermanos, amar a nuestro enemigo, hacerle bien, eso es una obra milagrosa de Dios en nosotros. Es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, llevándonos a glorificar a Cristo en nuestras acciones. Es solamente por Él, por su gracia. Amén, mis hermanos.